antes de cederme el lugar a mí, ¿recuerdan lo que dijo? Vamos a prepararnos para escuchar las palabras de Dios por medio del pastor. Sí, hermanos, vamos a tratar de escuchar la palabra de Dios. Y en ese sentido quiero ser el profeta de Dios. Esa era la función del profeta, ¿verdad? Tomaba la palabra de Dios y se la daba al pueblo. Así que, hermanos, vamos a ver qué nos quiere decir. Y fíjense cómo lo digo, ¿qué nos quiere decir Dios? No qué les quiere decir Dios, ¿qué nos quiere decir Dios? Y al propósito, volvamos a la cita. Quizás fue algo extensa, pero hemos venido haciendo últimamente esto de leer la cita para luego no volverla a leer, sino únicamente hacer referencias a ella. Leímos Segundo de Reyes, capítulo 5, de los versículos 1 al 17. Esa fue la cita bíblica que leímos hace unos momentos y quiero que regresemos a ella para ver qué es lo que Dios nos quiere decir a ustedes y a mí a través de esta cita. Segundo de Reyes, capítulo 5, 1 al 17. En este momento, mis hermanos, vamos a la palabra de Dios, que es la Biblia, para considerar el siguiente asunto: la historia de un hombre que, teniéndolo todo, no era feliz. La base bíblica que consideraremos en relación a este asunto es precisamente la cita de Segundo de Reyes del capítulo 5 del 1 al 17. El orden que vamos a seguir en nuestra reflexión es el siguiente. En primer lugar, consideraremos esto: las cosas buenas que tenía este hombre para ser feliz. Ese va a ser el primer punto a considerar. Habiendo considerado lo anterior, luego reflexionaremos en esto: la causa por lo cual este hombre no podía disfrutar de todas las cosas buenas que tenía. Luego meditaremos en esto: la forma como este hombre pudo superar lo que le impedía o estorbaba para ser feliz. En base a estos tres enunciados, vamos pues a considerar la historia de un hombre que, teniéndolo todo, no era feliz. Luego trataremos de sacar o de ver algunas enseñanzas prácticas que podemos aprender para aplicarlas a nuestra vida. Y con eso habremos de concluir. Así que, hermanos, Biblia en mano, vamos a ella. El versículo 1 menciona por lo menos 4 cosas importantes y positivas acerca de este hombre llamado Naamán. A propósito, su nombre significa agradable. Qué bonito, ¿no?
Significado de ese nombre, Naamán, agradable, el cual, por cierto, resulta muy apropiado por lo que de él se dice en relación con las buenas cualidades que posee. Observemos con mucha atención lo que la Biblia dice. En primer lugar, de Naamán, ahí en ese versículo 1, la Biblia dice que era general del ejército de Siria. La versión de la Biblia Dios habla hoy dice así: jefe del ejército del rey de Siria. La versión, la Biblia al día, dice así: comandante en jefe de su ejército. Cualquiera que sea la versión de Biblia que usemos, una cosa es muy clara. Este hombre llamado Naamán, por ser general del ejército de Siria, tenía bajo su control el poder y fuerza militar, lo cual lo colocaba en una posición ciertamente muy privilegiada. Por otro lado, el poder y la fuerza de la cual disponía Naamán le facilitaba el tener una posición económica de alto nivel y asimismo tener una buena posición social. De manera que Naamán disfrutaba de una sólida posición económica que le permitía poseer una considerable fortuna. Recuerden que estamos viendo las cosas buenas que Naamán tenía. En segundo lugar, también la Biblia dice, ahí en ese versículo 1, que Naamán era varón grande delante de su Señor. ¿Qué les parece? Varón grande delante de su Señor, o sea, el rey. Por cierto, el rey que gobernaba Siria en ese tiempo es conocido en la historia universal como Ben-Hadad II, quien gobernó en Siria en los años 860 al 840 antes de Cristo. Las palabras grande delante de su Señor significan, entre otras cosas, que el rey valoraba mucho los servicios militares de Naamán que había prestado al reino de Siria. En efecto, era considerado y valorado como un gran estratega militar. Por eso era considerado como un varón grande delante de su Señor. En tercer lugar, la Biblia dice de Naamán que era tenido en gran estima. Véanlo allí, hermanos, en su Biblia. Naamán era tenido en gran estima. La implicación de esto es que al rey le simpatizaba mucho y le tenía mucho afecto y cariño. Esto significaba una distinción muy especial, lo cual sin duda halagaba mucho a Naamán. Algo más, en cuarto lugar, algo más que la Biblia dice de Naamán es esto, que era valeroso en extremo. Ser valeroso en extremo significa que no tenía miedo. La tradición dice, fíjense ustedes, que Naamán había conducido a sus soldados a muchas victorias y por lo mismo era considerado como un héroe.
Sí, Naamán era considerado por el pueblo como un héroe nacional del cual se sentían muy orgullosos. En resumen, podemos decir de Naamán, en cuanto a lo positivo que la Biblia dice de él, que es un hombre sumamente afortunado, ya que contaba con todo lo que humanamente se puede desear para ser completamente feliz. Recordemos que era el favorito del rey, jefe de su ejército, valiente en extremo, rico y poderoso. ¿Qué más podía pedir? Mis hermanos, Naamán poseía todo lo que este mundo considera como necesario para vivir una existencia plena y completamente feliz. Sin embargo, Naamán no era feliz. ¿Por qué? No sé a cuántos de los presentes y los que están conectados con esta transmisión les dice algo el siguiente nombre: Elvis Presley. Este hombre recibió el apodo del rey del rock. Pues bien, él fue aclamado por todas partes a nivel mundial por sus fans. Fue el artista mejor pagado en la historia del cine. Imagínense. En cierta ocasión, un periodista le hizo la siguiente pregunta: ¿eres feliz con toda la fortuna que tienes y el verte aclamado por tantos fans? Elvis dio la siguiente respuesta: le voy a decir una cosa. A veces me rodea una gran soledad. Muchas veces me siento infeliz y no sé qué camino seguir. No sé lo que debo hacer. He aquí un hombre casi contemporáneo nuestro, que como Naamán poseía riqueza y fama, pero no obstante no era feliz. Y vemos, desgraciadamente, cómo terminó de manera miserable la vida de Elvis a causa de una sobredosis de droga. Así terminó. Consideraremos ahora la segunda propuesta que les hice, que íbamos a ver en este momento al estar reflexionando en la palabra de Dios. La causa por la cual Naamán no podía disfrutar de todas las cosas buenas que tenía para ser feliz. La Biblia dice, allí en el pasaje que estamos considerando, que Naamán era leproso. Esa terrible enfermedad eclipsaba todo lo bueno que tenía para ser feliz.
Naamán era tan grande como el mundo puede hacer a un hombre, pero el más humilde de los esclavos de Siria no habría cambiado su piel por la piel leprosa de Naamán, aun cuando se le ofrecieran todas las cosas buenas que Naamán poseía. Sí, Naamán es el hombre que poseía todo para ser muy feliz, pero no lo era. Qué lamentable era esta situación en la cual se encontraba este hombre llamado Naamán. Es probable que muchos lo envidiaban y deseaban estar en su lugar. Sin embargo, no imaginaban la terrible tragedia que le privaba de vivir una vida plena de verdadera felicidad. Veamos ahora la forma como Naamán pudo superar lo que le impedía o estorbaba para ser feliz. Según el relato bíblico que tienen ahí a la mano, que estamos considerando, podemos ver que la vida de Naamán experimentó un cambio muy positivo, el cual nunca había imaginado y que le permitió la dicha de cambiar su infelicidad en felicidad. El proceso para llegar a ese cambio tan extraordinario y maravilloso fue el siguiente. En una de sus incursiones militares a el reino de Israel, Naamán se había llevado cautiva a una muchacha judía, la cual llevó a su casa como sirvienta. Miren cómo trabaja Dios, hermanos, cómo obra Dios en su vida y en mi vida y en la vida de las personas. Esta muchacha, que por cierto no sabemos su nombre, al enterarse que Naamán, su amo, estaba leproso, habló con la esposa de este y le hizo la siguiente importante sugerencia. Ahí está, hermanos, la sugerencia que esta muchacha le hace a su ama. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Pueden ver? Ama, ¿me permites decirte unas palabras? A ver, muchacha, ¿qué me quieres decir? Y luego le dice, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Se imaginan cómo el rostro de esta mujer? Qué linda es la actitud de esta muchacha. A pesar de la difícil situación de esclava en que se encuentra, muestra nobles sentimientos hacia quien le había quitado su libertad y la había colocado en la condición de esclava. Ella, esta muchacha, está tratando de ayudar a su amo. La sugerencia hecha por esta muchacha fue bien recibida por Naamán.
e inmediatamente inició los preparativos para ir en busca del profeta Eliseo. Parte de los preparativos que Naamán hizo fue comunicar al rey sus planes de emprender viaje hacia Israel en busca de su sanidad. El rey, como ya vimos, lo tenía en gran aprecio, le brindó todo su apoyo e incluso le extendió una carta de recomendación para el rey de Israel. Ahí hay mucho que, hermanos, mucho que pensar, mucho que reflexionar, pero por esta ocasión lo vamos a omitir. Pero vean ustedes, Naamán se prepara, incluso el rey, ¿verdad? Dice, yo te recomiendo. Pero además, Naamán preparó un regalo para el profeta Eliseo, que consistía en lo siguiente. Él dice ahí su Biblia, hermanos, 10 talentos de plata. Eso a mí no me dicen nada, no sé a usted. Pero Naamán preparó 10 talentos de plata. ¿Saben? Esos 10 talentos de plata equivalen a 360 kilos aproximadamente. Hermano, qué tremendo esto. 300 kilos. También dice allí, 6,000 piezas de oro, lo cual equivale a 1,200 kilos de oro. Además, 10 juegos de ropa. Y vaya ropa, hermanos. Como podemos ver, el regalo que Naamán ha preparado para el profeta Eliseo es sumamente generoso, lo cual nos permite ver la enorme riqueza que poseía Naamán. Hechos esos preparativos, Naamán se dispone a emprender el viaje hacia Samaria en busca del profeta Eliseo, del cual esperaba recibir la anhelada sanidad. Ahí va el viaje. Por fin, después del recorrido emprendido, finalmente llega a la casa del profeta Eliseo con su impresionante séquito. Los vecinos de Eliseo están profundamente impresionados ante la presencia del famoso general sirio y en espera de lo que va a suceder. Un soldado, según el relato de Naamán, llama a la puerta de la casa de Eliseo. Se abre la puerta y aparece el siervo de Eliseo. El soldado comunica al siervo que ahí está el general sirio Naamán, quien suplica al profeta Eliseo lo sane de la enfermedad de la lepra que posee. El siervo va con Eliseo y le informa de la petición hecha. El profeta le dice a su siervo que comunique al general Naamán lo siguiente. ¿Qué dice ahí su Biblia, hermanos? Vean el mensaje que le manda el profeta Eliseo. Ve
lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Cómo reaccionó Naamán ante este mensaje que el profeta Eliseo le envió? Veamos lo que dicen los versículos 11 y 12 en relación a cómo reaccionó Naamán. ¿Qué dice allí, hermanos? 11 y 12. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Por esta reacción de enojo de Naamán, podemos ver que se sintió profundamente decepcionado, ya que no se hicieron las cosas como él pensaba que se deberían de hacer. Parafraseando el versículo 11, de la siguiente manera lo podríamos hacer así. Eliseo debería salir de la casa con una actitud muy ceremoniosa y pararse frente a él. Luego, con una voz estruendosa, clamaría en el nombre de Jehová su Dios y alzando sus manos de manera muy espectacular, tocaría la parte donde está la lepra y ésta rápidamente desaparecería y quedaría limpio. Eso es lo que Naamán pensaba. Pero no fue así. Ni siquiera el profeta había salido para recibirlo y simplemente había enviado a su sirviente, a través del cual le había dicho: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Saben una cosa? A Naamán le gustaba el show. O dicho de otra manera, el espectáculo. Y como no hubo nada de eso, se enojó mucho. Qué triste es ver que por una reacción visceral está por perder la posibilidad de ser sano. Gracias al valiente y oportuno consejo de sus criados, Naamán reaccionó y se controló de la reacción tan violenta que había tenido por el enojo que experimentó al ver que no se habían hecho las cosas como él creía que se deberían de hacer. Ya calmado, procedió a hacer lo que le aconsejaron. Veamos. Sí, veamos el consejo
que sus criados le dieron, según leemos en el versículo 13. Dice allí: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y sé limpio? Qué gran bendición fue para Naamán tener esta clase de sirvientes, los cuales, a riesgo de exponerse a ser reprendidos, tratan de hacerlo entrar en razón. La Biblia dice, allá en Proverbios 25:11, dice esto: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. ¿Qué palabras, no, hermanos? Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Proverbios 25:11. El esfuerzo de estos sirvientes no fue en vano. Y finalmente Naamán aceptó hacer lo que el profeta Eliseo le había dicho. Veamos lo que dice el versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Al hacer Naamán lo que el profeta le había dicho, sucedió lo que se le había afirmado. Sí, se le había afirmado: tu carne se te volverá y se te restaurará y serás limpio. Eso le había dicho el profeta a través de su siervo. Tu carne se te restaurará y serás limpio. Sí, así lo había dicho el profeta Eliseo. Y así fue. De esta manera tan maravillosa, Naamán, el hombre que teniendo todo lo que se necesita para ser feliz y no lo era, ahora sí, verdaderamente va a ser feliz. Tiene abundante riqueza, tiene excelente posición social, tiene sanidad física. Pero lo más extraordinario es que tiene la sanidad espiritual. Les invito a que leamos el versículo 15 o a que veamos el versículo 15 en el cual leemos esto, en contexto de lo que les he dicho, que había recibido la sanidad espiritual. Dice el versículo 15, y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Con esta declaración, Naamán está haciendo pública profesión de fe en Dios, con lo cual ha pasado a ser hijo de Dios. Y para que no nos quede duda de su profesión de fe en Dios, veamos lo que dice el versículo 17. Allí en ese versículo 17 podemos leer esto. Entonces Naamán dijo: te ruego, pues, de esta tierra, ¿no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque he aquí, en adelante, tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová.
Estas palabras dichas por Naamán están demostrando que él se ha convertido verdaderamente a Dios. Por lo tanto, Naamán va a volver a su país y a su casa sano físicamente y sano espiritualmente. Salió de su casa enfermo físicamente y enfermo espiritualmente. Pero miren ustedes ahora qué contraste. Regresa sano físicamente y sano espiritualmente. Qué interesante es ver en esta experiencia de Naamán la forma como Dios obra a fin de llevar a una persona al conocimiento del Dios verdadero y de la salvación. Inicialmente usa a una jovencita esclava para motivar a Naamán para que vaya a Israel en busca del profeta Eliseo, en busca de la sanidad de su lepra. Y como vemos por el relato bíblico, Naamán logró su sanidad física, pero insisto, además se salvó espiritualmente. Todo esto fue posible porque una jovencita esclava compartió su fe en el Dios verdadero. Al hacerlo, desató una serie de acontecimientos que finalmente llevaron a dar la verdadera felicidad a un hombre que, teniéndolo todo para ser feliz, no lo era. Permítanme hacer un paréntesis. En esta jovencita, yo veo, hermanos, algo que usted y yo, los que somos hijos de Dios, deberíamos de tener o deberíamos de hacer. Compartir, hermanos. Compartir a nuestro Dios. Alrededor nuestro hay muchos Naamán que están enfermos de la lepra del pecado. Ellos necesitan saber de Dios. Y esto a mí me sugiere la idea, dado el tiempo que estamos viviendo en que tenemos tantas limitaciones, mis hermanos, a causa de la pandemia. ¿Qué les parece, mis hermanos? Si compartimos al Señor de esta manera, proponernos de aquellas personas que conocemos, del vecino, del familiar, que no conocen de Dios, decirle, oye, te invito los domingos para que te conectes al culto. ¿Cómo ven? Todos tenemos a alguien, como Naamán, que están enfermos de la lepra, del pecado. ¿Y por qué no decirles, oye, te invito los domingos a las 11:30 a que te conectes a la página de Betel y veas ahí el culto, o escuches la predicación de la palabra de Dios? Creo que es algo sencillo, hermanos, que todos podemos hacer. Y habiendo logrado ese propósito de que se conecte, luego preguntarle, oye, ¿qué te pareció? Ah, fíjate que se me olvidó, no me conecté. Para el próximo domingo, conéctate. Y ahí estar, hermanos. Y luego, si ya se conectó, pues preguntarle, oye, ¿qué te pareció? ¿Cómo viste? Y hermanos, van a surgir preguntas. Van a surgir preguntas. Oye, pues mírate que a lo mejor usted no va a poder contestar, pero pues ahí
Dicen en el lenguaje común, ahí está su servilleta. Oye, no, oye, ¿cómo ves? Le digo al pastor que te visite o que hable contigo por teléfono. ¿Eh? Y luego, hermanos, miren esta muchachita, está viviendo en circunstancias adversas. Ha sido arrancada de su tierra, de su familia, convertida en esclava. Y miren, ahí está compartiendo ante una necesidad su fe en Dios. Yo les invito, hermanos, a que se propongan, a que nos propongamos, oremos. Digámosle, Señor, yo quiero hacer algo por ti. Yo quiero compartirte. Y hermanos, como dijera Pedro, a Cristo en tu nombre lanzo la red. Y buscar aquí, buscar allá y más allá y acullá. ¿Se imaginan, hermanos? Es una manera. Esta pandemia nos está limitando. Pues hay que buscarle la manera de sacarle provecho. Así que, hermanos, ahí les doy ese desafío. Los invito en el amor de Cristo. Hable con alguien, con todos los que pueda hablar. No todos nos van a decir que sí, pero hermanos, algunos van a responder de manera positiva. Así que imitemos a esta jovencita. Y volviendo, hermanos, como vemos por el relato bíblico, Naamán logra su sanidad física, pero además es salvo espiritualmente. Todo esto fue posible porque esa jovencita esclava compartió su fe en el Dios verdadero y al hacerlo, desató una serie de acontecimientos que finalmente llevaron a dar la verdadera felicidad a un hombre que teniéndolo todo para ser feliz, no lo era. Pero finalmente encontró la felicidad en Dios. Mis hermanos, es sumamente importante que compartamos nuestra fe en Dios con aquellos que viven precisamente sin Dios y sin esperanza. Sí, como lo hizo esta jovencita esclava. Hermanos, hay muchos, Naamán, que teniendo todo no son felices, y no son felices porque llevan una existencia vacía, lejos de Dios y de las cosas espirituales. Ellos necesitan que ustedes y yo les compartamos el Dios en el cual creemos y confiamos y en quien estamos y hemos puesto todas nuestras esperanzas mientras vamos de paso en este mundo hacia la eternidad. La eternidad. ¿Qué podemos aprender, mis hermanos, de esta historia verídica de un hombre llamado Naamán? Piense, ¿qué podemos aprender de la historia verídica de este hombre llamado Naamán? A propósito, ¿sabían que Cristo hizo referencia a Naamán en una ocasión? Porque por ahí alguien puede decir, no, pues ese es un mito, eso es una leyenda. No, hermanos, Cristo hizo referencia a Naamán. Veamos lo que Cristo dijo en relación a este personaje en Lucas capítulo 4, versículo 27. Cristo dijo esto: y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Esta referencia de Cristo en relación a Naamán
es relevante, porque ello es una evidencia de que el relato bíblico que estamos considerando en este momento es real y no es un mito o una leyenda. Volviendo, mis hermanos, al punto en relación a qué aprendemos de este relato de Naamán, creo que podemos aprender lo siguiente. Primero, una primera enseñanza es que debemos ser conscientes que siempre va a haber un pero que no nos permita vivir una vida plena, aun cuando disfrutemos o contemos con todos los elementos que este mundo ofrece. Una segunda enseñanza es esta: solo en Dios podemos encontrar la respuesta adecuada a la solución de todos nuestros peros o problemas. Solo en Dios, hermanos. Una tercera enseñanza es que al buscar la ayuda de Dios, debemos entender que hay que seguir las instrucciones de Él y no aplicar nuestro propio criterio. Un error que suele cometerse con demasiada frecuencia es querer o esperar que Dios nos va a ayudar de la manera como nosotros pensamos. Esta manera de pensar es pretender que Dios se someta a nuestro criterio, lo cual es un absurdo. Una cuarta enseñanza que debemos, que es la siguiente: debemos honrar a Dios al recibir la ayuda solicitada. Como vimos en la experiencia de Naamán, este honró a Dios después de haber sido sanado, haciendo la siguiente promesa: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Hermanos, Naamán se comprometió con Dios. Como podemos ver, por esta cuarta enseñanza, Naamán está consagrando completamente su vida a Dios. ¡Qué buena decisión es esta en el aspecto espiritual! Y por supuesto que también en el aspecto físico. Será muy bueno y sumamente beneficioso que cada uno de nosotros consagremos nuestra vida completamente a Dios, tal como lo hizo Naamán. Yo creo que si hacemos eso, estamos creando un ambiente favorable para que se cumplan las palabras de Cristo cuando dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Les animo a que pongamos en práctica las enseñanzas de la palabra de Dios y de esa manera tengamos la vida abundante que solo podemos tener en Dios. Vamos a orar. Padre, hemos visto lo que tú dices en tu palabra. Hemos hecho algunas conclusiones en relación a esto que tú dices en tu palabra. Ahora, Señor, te pedimos que nos ayudes para ser sabios, para entender, para asimilar y, habiendo comprendido lo que tú nos enseñas, lo pongamos por obra. Ayuda, Señor, a tu pueblo aquí presente y a los que nos están siguiendo a través de la conexión, que sientan el deseo, que les preocupe, que les inquiete, que también hoy en día hay muchos Naamán que necesitan de ti
para tener su sanidad espiritual y como consecuencia de la sanidad espiritual puedan tener una mejor calidad de vida en todos los aspectos. Padre, ayúdanos para que no caiga esto en saco roto, que no entre por un oído y salga por el otro, sino que eche raíces dentro de nosotros, en nuestra mente, y que resolvamos, decidamos hacerlo mejor para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, mis hermanos, para cerrar este momento de la meditación en la palabra de nuestro Dios, vamos a cantar un himno y les invito que lo hagamos puestos en pies. Es el himno primero. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, Así en sus pies, hermanos, vamos a ser despedidos de este culto. Vamos a tener una palabra de oración y con esto quedamos despedidos. Le recordamos las salidas por su lado, por mi lado derecho, y que sigamos con las reglas de sana distancia, hermanos, al salir. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, una vez más, Señor, nos acercamos ante ti y en esta ocasión, Padre, queremos suplicar tu bendición para tu iglesia, que ahora se retira de este lugar y que ahora también concluye esta transmisión. Suplicamos, Padre, que nos puedas guiar con tu bendición durante esta semana, que podamos tener tu protección, que tu Santo Espíritu nos guíe también, Señor, y nos prepare para el siguiente encuentro contigo. Permite que podamos ser hacedores de tu palabra, Señor, y podamos obedecer a lo que ahora nos has indicado para hacer y que podamos tener éxito también en esto. Pedimos pues tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Se ha hecho un screenshot, ahí lo pueden ver ustedes en las pantallas, hermanos. Esto es lo que debemos de compartir. Compartimos 1000 cosas, a veces a través de los medios, de las redes, y a veces esto no lo compartimos. Compartámoslo. Esto es lo que nos está invitando el pastor a hacer en esta hora. Dios les bendiga.